Muchas gracias por su invitación y vamos, sin dar más vueltas, a conocer un poquito la vida de nuestra nueva beata peruana, la hermana María Agustina Rivas López. Ahí está, yo me escondo por aquí, que no soy el protagonista, y más o menos está. Miren, una de sus biografías tiene el título precisamente de Mártir de la Misericordia, porque es una parte importante del carisma de la congregación a la que Aguchita pertenece, que es la congregación de Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor. Dentro de la congregación tienen un cuarto voto, además de los 3 votos que toda religiosa o religioso hace, de pobreza, castidad y obediencia. Tienen un cuarto voto, que es el voto por la salvación de las almas, decimos ahora de las personas que se acercan a nosotros, que viven con nosotros, que comparten la vida con nosotros. De tal manera que ese amor misericordioso de Dios, que es el amor frente a la miseria, ellas quieren transmitirlo también a los demás y nos permite un poquito comprender su vida, cómo ella recibió ese amor misericordioso de Dios y cómo a lo largo de toda su vida lo va a derramar alrededor de todas las personas con las que ha compartido. Escribía en uno de sus apuntes: Señor, que me están esperando, ya no quiero hacerme esperar en este deseo de llevar este amor misericordioso de Dios a todos los pueblos. Vamos a repasar, como digo, entonces un poquito su vida, muy por encima, pero bueno, para tener una idea, ¿no? Su nombre es Antonia Luzmila, nace el 13 de junio, precisamente por ser fiesta de San Antonio, le ponen ese nombre en un pueblecito llamado Coracora, la provincia de Parinacochas, en Ayacucho. Esta es la parroquia Nuestra Señora de las Nieves, donde ella será bautizada, que celebra su fiesta el 5 de agosto. Esto es Coracora en la actualidad, lógicamente en aquella época, 1920, hace más de 100 años, era mucho más pequeño, pero ya era un punto importante de encuentro y de movimiento, porque tenía 2 carreteras que pasaban por Coracora. Sus papás son el señor Dámaso Rivas y su mamá, doña Modesta López. Se dedican a la agricultura. El papá también era tratante de ganado, o sea, compraba y vendía ganado, criaban ganado, y como todo el mundo, pues tenían su chacrita. Tienen un equipo completo de fútbol, son 11 hermanos, ella es la primera de estos 11. El segundo, César, va a ser sacerdote redentorista. Priscila, Carlos, Jorge, por ahí está el equipo completo. Los 2 últimos, hasta donde yo sé, todavía están vivos, Rómulo y Alfonso. Son 11 hermanos en un plazo de 22 años, puntualmente, cada hermano cada 2 años. Al ser la primera de estos 11, le toca lógicamente ayudar muy de cerca a su madre. Y esto la va a hacer desde pequeña, especialmente responsable, porque muchas veces la dejan al frente de sus hermanos, trabajadora, ocupada de una cosa, de la otra. Y todo esto que va a aprender cuando ella es niña, le va a servir después cuando sea religiosa. El cultivo de los animales, el cultivo de la huerta, el cultivo de la chacra, el contacto con el campo, el saber estirar el presupuesto, aunque sus padres digamos que no eran pobres, pero lógicamente una familia de 11 hermanos, pues hay que saber estirar bien la plata, por supuesto aprender a cocinar, aprender a cultivar, a hacer queso, tenían ganado, sacaba ordeñar las vacas, hacer el queso, llevar a vender, o sea, sabe perfectamente lo que es ese trabajo y ese servicio desde pequeña. En su casa aprenderá a leer, aunque hay escuela primaria también en el colegio, y sobre todo aprenderá a vivir. Sus primeros profesores, ella dirá después, más adelante, a las mamás: ustedes son las primeras maestras de sus hijos y de sus hijas. Su primera mamá va a ser precisamente la señora Modesta, le va a enseñar a vivir. En su hogar mama la fe, como deberíamos de mamarla todos, de aprenderla. La frase no es mía, por si alguno piensa que soy un poco bruto diciendo las cosas, me lo puede decir, no va a ser el primero que me lo diga, pero ya San Agustín en el siglo IV lo dijo: la fe se mama en nuestro hogar.
no es lo que aprendemos por medio de nuestra inteligencia, de nuestra razón, sino lo que vamos mamando en la atmósfera que se vive en nuestra casa, la iglesia doméstica. Su parroquia también está cerca y acuden con frecuencia a la parroquia, a rezar el rosario, a participar de la Santa Misa. Será muy cercana a los padres redentoristas, estará siempre muy agradecida a los padres redentoristas porque ellos también le van a ayudar a viajar a Lima para poder concretar su vocación y de alguna manera le van a seguir acompañando con cartas, con visitas. Desde pequeña en esta familia numerosa, la familia más pequeña y la familia más extensa también de primos y demás, se sabe amada de Dios y de todos. Esto hace que ame naturalmente a Dios y con gusto ofrece a todos cualquier servicio. Todo lo recibe como algo, un regalo de Dios, la familia, la creación, la naturaleza, las plantas que cultivamos y las plantas que ya encontramos sembradas por otros o sembradas por Dios mismo, las nubes, el sol, las estrellas, todo lo recibe como un regalo de Dios y de aquí nacerá esa beta de Aguchita ecológica, aunque ella en ningún momento hable de ecología, pero la vive porque este es el sentido de la ecología cristiana, aquel que sabe que todo es un regalo de Dios y lo que me han regalado tengo que primero cuidarlo y segundo sacarlo partido porque para eso me lo han dado. Todo esto va a ir mamando en este hogar, en esta familia, en esta iglesia doméstica, en este entorno del campo que es Cora Cora. En ese deseo de seguir a Dios, siente que Dios la llama, pero no sabe cómo, de qué manera. En su pueblo iban los padres redentoristas como misioneros a atenderlo, pero no había religiosas. Y aparece en ella ese deseo de ir a Lima para completar sus estudios, entendiendo que para entrar a una congregación pues tenía que tener una base y encontrar la congregación. Y Dios es quien la va a ir guiando, igual que la vida de todo santo y de toda persona, Dios va guiando nuestra vida. Viajará a Lima y en Lima, como pobre que es, será recibida en el Instituto Sevilla, que es una institución educativa precisamente para muchachas pobres, encomendada a la congregación de Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor. Allí conocerá a las hermanas, allí conocerá su trabajo y entrará en contacto con ellas. En el 41 solicita ser postulante y después en el 42 ingresará ya oficialmente. Aquí está recibiendo su título de haber culminado sus estudios secundarios. Conocerá, por lo tanto, en este tiempo de formación el carisma de Santa María Eufrasia, que es la fundadora, y el cofundador, aunque es anterior, pero es en quien ella se inspira, San Juan Eudes. El 8 de febrero hace su primera profesión, los primeros votos, y ya en el noviciado toma su nuevo nombre, inspirada en San Agustín. De hecho, celebrará su fiesta, su santo, digamos, el 28 de agosto. San Agustín recibe el nombre de Sor María Agustina de Jesús. Agustín en el centro, María antes y Jesús después, para dejar bien claro la orientación de su vida. Y de Agustina enseguida de cariño, porque era muy cariñosa, aparece esa palabra aguchita, que todo el mundo dice, ¿qué significa aguchita? ¿Qué es aguchita? De ahí viene la palabra de aguchita, que es como la mayoría de la gente le va a llamar aguchita, madre y algunos incluso mamá. En este tiempo de formación, un tiempo difícil, estamos antes del Concilio Vaticano II, la formación es muy estricta, Dios va a permitir que sufra grandes pruebas. El 3 de septiembre de ese mismo año, del 44, fallece su papá. Un momento difícil para ella, sabiendo que su mamá está al frente de una familia de 11 hermanos. Regreso a ayudar a mi madre, me quedo aquí. Tuvo que ser un momento de duda, de turbación para ella, de buscar qué es la voluntad de Dios. 8 años después, el 17 de diciembre del 52, fallece su mamá. El golpe es más fuerte todavía. Sus hermanos ya la mayoría son grandecitos y los más mayores se encargan de los más pequeños. Pero bueno, por las distancias en aquella época, no es como ahora que cojo un autobús y en una noche viajo y llego allá. Los caminos eran en caballo, en mula o andando, eran varios días. No pudo asistir ni al entierro de su papá ni al entierro de su mamá.
distinto, lógicamente el papá, como decíamos, por la sensación de decir mi madre se ha quedado sola para sacar adelante a mis hermanos. Y su mamá, pues lógicamente es su maestra, ha sido su catequista, como ella decía. Bueno, lógicamente no le queda más que hacer lo que hacemos en estos casos, ¿no? Encomendarlos a Dios y seguir adelante siendo fieles en nuestra vocación, sabiendo que nuestros padres desde el cielo también quieren que sigamos siendo fieles a esta vocación que de alguna manera Dios ha concedido por medio de ellos. Vamos a ver un poquito su vida apostólica, ¿no? Aquí tenemos alguna foto de ella con sus hermanos y su hermano César, ya sacerdote redentorista, y aquí con las hermanas, cuando todavía era más o menos jovencita, esos hábitos, como digo, antes del Concilio Vaticano II, antiguos, con bastante ropa y la verdad que bastante incómodos, imagino, para el tipo de trabajo que ella llevó, un trabajo muy activo, un trabajo físico muy intenso, imagino que bastante incómodos, pero bueno, habrá visto cómo se lo apaña. Así un vistazo, abuela de pájaro, los principales lugares donde ella estuvo. Va a pasar buenos años en la casa del Buen Pastor de Barrios Altos, en Lima. Ahí va a tener toda su formación, noviciado, juniorado, todo eso. Y después va a desempeñar cargos importantes de responsabilidad y de mucho trabajo y de manejo de muchas personas. Algo que va a saber hacer siempre con mucha habilidad, con mucho tacto, con mucho cariño, poniendo siempre por encima de todo las personas. Antes que el trabajo esté al día, antes de que haya muchas cosas que hacer, antes de que no alcancen los víveres para dar de comer, lo primero eran las personas con las que ella trabajaba y las personas a las que después ella atendía. En esta casa va a tener la lavandería, un trabajo duro y pesado, una lavandería industrial que la congregación maneja para primero lavar la ropa de toda la gente que tiene en ese centro asistencial. Estamos hablando de cerca de 200 personas. Y luego entre internas, religiosas en formación, los padres que atendían a ellas, los capellanes, y luego pues lavaban ropa muchos sacerdotes, hoteles, grandes empresas, y todo eso, primero era un trabajo bastante complejo porque venía mucha ropa, había que lavar, había que organizar, había que devolver, había que surcir lo que estaba malogrado, arreglar los botones que faltaban, etcétera, etcétera. Ahí trabajaban jóvenes, trabajaban algunos varones, porque los tambores eran muy pesados, y luego trabajaban religiosas en formación y las jóvenes que tenían en su internado. Aguchita siempre se llevará en la cocina, en la lavandería, las joyitas, ¿sí? Las alumnas más inquietas, más traviesas, pero ya les va a saber captar por el amor, no por la presión. No es esa persona que dice, tráemelas aquí. Vas a ver, yo las voy a llevar más tiesas que una vela. Van a enterrarse. No, no, no. Con cariño, con tacto, con paciencia. Sabía cómo ganárselas y decir, tú vas a ser mi secretaria, tú te vas a encargar de esto, tú me vas a hacer lo otro. Ella desde atrás estaba un poquito viendo cómo hacían, pero sabía ganarse a estas muchachas. Buscar algunos alicientes para motivarlas positivamente cuando hacía las cosas bien, pues caramelitos o alguna ropita, estampitas de San José repartía por todos los lados. Es una gran devota de San José y San José va a ser su gran aliado. Sabía ganarse a estas muchachas. A las jóvenes en formación también sabía acercarse a ellas y decirles, ¿quieres ser santa? Busca el trabajo más difícil. No busques lo fácil, no busques salir, no busques cumplir. Busca lo más difícil, hazlo con amor, hazlo con ilusión y entonces serás santa, que es lo que ella va a ser desde que era niña. Y lo mismo sucederá con las mamás de los de madres. Va a ser profesora también de, bueno, lo que ahora llamaríamos educación para el trabajo, que en aquella época seguro que tenía otros 17 nombres distintos, pero bueno, va a dar clases de corte y confección, de costura, de cocina, y siempre va a ser una mujer que va a estar aprendiendo para enseñar. Estudiará enfermería también, mientras hace todos estos trabajos, y por eso va a estar durante 5 años con la comunidad de las hermanas contemplativas, acompañando a la Madre Superiora que está enferma
será la enfermera de la Madre Superiora de toda la comunidad y de paso la que hace las compras, la que cocina, la que se encarga de todo y la que va a infundir en las religiosas contemplativas ese espíritu misionero de la contemplativa. Yo no lo veo, pero oro por aquellas, su congregación trabaja principalmente con mujeres, por aquellas mujeres que yo no veo, pero que necesitan de mí y de mi oración. Después se fundará en Salamanca, ahora voy a poner un par de mapas de Google Maps para ubicar un poquito los que son de Lima y conocen Lima, por supuesto, mejor que yo además. En Salamanca funcionará también el Hogar Reina de la Paz, allá la pondrán al frente de la cocina cuando se inicie esta gran obra, y ahí sacará la cocina de San José. Si alguno quiere saber lo que es la cocina de San José, que se consiga en el libro y ahí se lo cuento. Y va a trabajar los 2 últimos años, antes de ir a la Florida, también en el noviciado, como ayudante de la maestra de novicias. Y por último, en el 88 se participará en la misión de la Florida. Esto es un poquito abuela pájaro. Vamos a ver un poquito estos 2 lugares. En Barrios Altos, zona brava, zona complicada. Ahora esta avenida se llama Sebastián Llorente y esta parte de atrás es el Girón Conchucos. Estudiar es el Colegio Niño Jesús de Praga. En su época también era ya un colegio. Aquí es donde ya va a dar esas clases que decíamos de costura, corte y confección, bordados, etcétera, etcétera. Esta es la casa de formación donde ella va a vivir. Ahí está también la lavandería. Ahora ya son otro tipo de ambientes donde tienen otro tipo de trabajos con mujeres, con madres adolescentes, etcétera, etcétera. En Barrios Altos. Aquí va a estar muchos años. Y el otro terreno es en Salamanca. Esta es la avenida de Evitamiento. Y esta es la avenida de los Quechuas. Este es el lote que tienen ahora. Un lote bastante más extenso que el otro. Es una zona también más tranquila. Aquí tienen la comunidad de las contemplativas. Aquí tiene la casa de las madres adolescentes, la casa de retiro, la casa de las religiosas mayores que tienen también ahora. Y aquí está también, más o menos, la casa provincial. Aquí es donde van a trasladarse en fines de los años 70 de Barrios Altos acá. Y aquí esto empezaron prácticamente desde cero. Ahí va a estar Auchita también trabajando y batallando con las madres gestantes, las madres adolescentes, madres gestantes, adolescentes, en muchos casos en estado de abandono. Es de perfil bajo. Si no hubiese sido por los terroristas, prácticamente ninguno de nosotros hubiésemos sabido nunca nada de Aguchita. Y esto es lo interesante de Aguchita. Aguchita no es una estrella fulminante en el cielo. No es alguien que ha hecho grandes cosas, no es alguien llamativo y que nos deja con la boca abierta. Es una santidad admirable, pero imitable. Repito, si no hubiese sido por Sendero Luminoso, nunca hubiésemos sabido nada de ella. Al morir hubiesen dicho bonitas cosas de ellas, hubiesen escrito su necrología como hacen con todas las religiosas, pero nada más. Sendero, sin quererlo, consiguió todo lo contrario de lo que pretendía, que es resaltar a esta religiosa que simboliza miles de religiosas en aquella época y en la actualidad, y cientos de miles de madres de familia en aquella época y en la actualidad, que como dice el Papa Francisco, son la santa de la puerta de al lado, la santa que camina a nuestro lado y no lo sabemos. Sin llamar la atención, sí, pasando desapercibida, pero siempre con una alegría serena, una mujer responsable y muy entregada, una gran capacidad de trabajo y de sacrificio, dispuesta a prestar un favor a quien haga falta, aunque no se lo pida. Con que ella se dé cuenta, hará lo posible por hacer el favor de una manera discreta, sin pretender después que reconozcan su favor ni que se lo agradezcan, como la mayoría de nuestras mamás, por ejemplo. Curiosamente, tengo un artículo pendiente que quiero escribir, a ver si tengo tiempo. Aguchita y el Papa Francisco, porque muchas de las cosas que el Papa Francisco ha insistido, Aguchita ya las vivía. Es callejera de la fe y es misionera en salida. Además de los muchos trabajos que tenía propiamente encargados por la congregación, que decíamos la cocina, la enfermería, la lavandería, sabía salir
ayudar. Se buscaba clubes de madres, pueblos jóvenes a los que ayudaba. Y les organizaba talleres de cocina, talleres de costura, talleres de bordado, talleres de dulces, de repostería, pero no por el gusto de enseñar, sino para que salgan adelante en su vida. Les decía, esto te va a valer para el día de mañana a las jóvenes y a las mamás para el día de hoy. Y de hecho hay testimonios de muchas mamás de cómo gracias a lo que Agustín Chicha les enseñó, sacaron adelante su familia. Sabe buscar a los enfermos, por eso estudió enfermería. Las mujeres, las jóvenes, sabía dedicarse tiempo a escuchar los clubes de madres. Estamos hablando de los años 40, 50, 60, 70, 80, años difíciles de grandes hambrunas y de grandes vaivenes en la política peruana, que llevó a muchas familias a situaciones muy complicadas. Sabía sentarse, escuchar, alentar, animar. Había veces que decía, primero vamos a la capilla, después hablamos. Otras veces decía, no, cuenta, desahógame. Y ahora una vez que te has desahogado, vamos a la capilla a rezar. O sea, sabía escuchar, tener ese tacto, buscar al esposo. A veces el problema era por el esposo que tomaba o que era violento, pero no iba en plan agresivo, en plan violento, a decir, te vas a enterar tú de quién soy. No, no. Sabía sentarse, escuchar la otra parte, porque no siempre lo que nos dicen es verdad. No hay un culpable y un inocente, siempre hay un poquito de culpa en parte de los dos. Tenía ese tacto para saber escuchar y por supuesto para saber acercar a las almas a Dios. Les enseñaba a leer a muchas madres que no sabían leer con la Biblia y precisamente para que lean la Biblia. Y a las que sabían leer les enseñaba a leer la Biblia. Como comulgamos, decía ella, con la palabra de Dios. Derrocha paciencia, cariño y ternura con sus alumnas. Ella no tenía estudios de magisterio, ni mucho menos, y las profesoras tituladas, muchas, aquí en Barrios Altos y después también en la Florida, le piden permiso para ir a sus clases, porque sus alumnas hablaban de la Madre Agustita por acá, la Madre Agustita por allá, y ¿qué tiene esta monjita? Decía, mándenme las difíciles, y volvían mansas y contentas en lugar de renegar, dice, esta monja, ¿qué hace esta monjita? ¿Cómo lo hace? Pedían ir a sus clases para aprender de cómo esta religiosa sabía contacto, con cariño, si lo queremos llamar con una palabra más teológica, con misericordia, sabía ganarse a estas muchachas. Y tenemos testimonio de profesores de cómo han aprendido de ella. Aquí la tenemos en un paseo, después de un taller de bordado con las muchachas, en el año 52, si no recuerdo mal, cuando hacía sus talleres de corte y confección, bordados, tejido, lo que sea, acababa siempre con una exposición y con venta. Desde que va a trabajar con las contemplativas a partir del año 70, que va a seguir en contacto con estas clubes de madres, los trabajitos le pide a las religiosas que los ayuden a retocar, a mejorar un poquito. ¿Por qué? Porque si el terminado es más, el acabado es más fino, van a poder venderlo a un mejor precio. No era una exposición, era una venta. Y lo que se sacaba de la venta, por supuesto, todo era para ellas. La Madre Agustita se buscaba cómo ingeniárselas para conseguirse telas, hilos, algodones, lana, para que a nadie le faltasen los implementos necesarios para el curso. Si era de cocina, igual, ella se buscaba de dónde conseguir las cosas. Y también va a ser una gran agricultora. Todo aquello que aprendió en Cora Cora lo va a poner en práctica en la nueva casa de Salamanca con más terreno, va a sembrar un poquito de todo y mucho más todavía en la Florida. La foto más famosa de ella es la hermana lechuga, con una tremenda lechuga. Aquí hay otra foto con unas zanahorias. Va a saber estirar los recursos de la economía familiar, los recursos del entorno, para ofrecerles una vida digna a estas mujeres y a estas familias. Para todos tiene una palabra de aliento, una pregunta por su salud. Esto cuando iba por la calle, las anécdotas de la parada son encantadoras. De cómo se entretenía con uno, le preguntaba al otro, hermanita, rece por esto, rece por lo otro, aquel problemita que le contó y por el que sigue rezando. Tenía un tiempito para cada uno. El testimonio unánime de las mujeres de aquella época y las hermanas es: no se medía.
La pregunta que nos hacemos todos, que en algunas entrevistas me han hecho, ¿de dónde sacaba esta mujer las fuerzas? Pues no es una Superman ni una Supergirl. ¿Sí? Tiene una fortaleza típica de la mujer serrana, por supuesto, pero ahí va mucho más allá. El amor es quien la mueve y la sostiene. El amor a Dios, fuente de todo amor, y el amor a los demás. Su ingrediente secreto en la cocina, en los talleres, ese secreto que buscaban las profesoras al ir a sus clases, era el amor el que lo movía y lo empujaba todo. Es fiel a su oración y a su vida espiritual, y en cuanto tiene un tiempo libre se escapa a la capilla para descansar con el Señor. El buen pastor, aquel que la conquistó cuando era muchacha, aquel con el que se casó para toda la vida. Presentarle a este buen pastor a todas sus ovejas, a esas con las que él ha querido, con las que comparta la vida, y de alguna manera les vaya acercando a él. Ese amor es el que infunde toda su vida religiosa, toda su vida humana. A los 68 años, jubilada ya de la educación, con ciertos achaques de salud, precisamente por esa vida entregada, vivió el Evangelio. Su vida la entregó, la perdió por los demás. El Dios siempre nuevo la sorprende. Cuando ella era joven religiosa, su sueño, su ilusión, que nunca dijo a nadie, pero la ilusión la tenía ahí, era ser misionera en la selva. Y sin que ella lo pide, se encuentra con eso. En la Florida, en la provincia de Chanchamayo, eclesiásticamente en el Vicariato Apostólico de San Ramón, en la selva central, la congregación de Aguchita tenían un trabajo apostólico con mujeres, principalmente, desde el año 80 más o menos, ¿ya? Entonces la superiora le pide a la hermana provincial, una hermana mayor, sólida, porque salían mucho a los pueblitos vecinos, comunidades campesinas y comunidades nativas, dice, necesitamos una hermana que un poquito asiente la casa, de un poquito de solidez y de seguridad a la casa. Y por supuesto la hermana acertada fue Auchita. Para ella fue una ilusión, una alegría, también un temor. Hay testimonio de algunas hermanas que le dicen, pero no te da miedo, porque claro, en aquella época ya estaban las papas calientes, ya la situación estaba complicada. Y ella pues manifiesta como mujer y como humana que es que por supuesto que le da miedo, pero que ella va allí en un espíritu de fe y viviendo claramente el carisma de su congregación. El buen pastor da la vida por sus ovejas. Al llegar a la selva disfruta como una niña con todo lo que ve, las plantas, las flores, los frutos, las mariposas, el agua, por todos lados agua, la lluvia, las nubes, el sol, las estrellas, disfruta con todo, es feliz. En todas las fotos parece que está anunciando pasta dental porque en todas está recontra sonriente. Y así la recuerdan todos. La recuerdan como una mamá con sus hijos o una abuelita con sus nietos cuando trabajaba con los niños. Es feliz con todo lo que hace, disfruta con todo lo que encuentra, reinventa recetas de cocina con lo que allí encuentra, con la yuca, con la pituca, con el camote, y disfruta con todo, con la chacra, la huerta, las naranjas, los cítricos, es una zona con muchos cítricos, con piña, etcétera, etcétera. La mujer se siente feliz y el ambiente de la comunidad, comentan todas, es un ambiente de cielo. Hay un ambiente de unidad. ¿Por qué? Porque hay una mamá que está ahí sirviendo a todas. No tienen un rol protagónico en ningún momento. Las que salen a las comunidades, aparentemente las que brillan, es la superior y las otras hermanas. Son las que dan los talleres. Aguchita simplemente está en la casa, cocina, esa ropa que dejan remojando, cuando regresa la encuentran lavada y tendida. Pero Aguchita, ¿por qué lo has hecho? Porque yo estoy aquí, porque tengo tiempo y ustedes salen afuera y vienen cansadas. Y no va a estar quieta. Va a inventar talleres para las madres, talleres para las niñas, para los muchachos, para los jóvenes, para enseñarles a cocinar, para enseñarles a tejer, para enseñarles a coser, para enseñarles a bordar, para enseñarles a cultivar la huerta, a sembrar, a encontrar abono natural, a encontrar pesticidas naturales, con el ají, por ejemplo. A la edad que tiene, aparentemente una anciana, se reinventa nuevamente la hermana Uchita, disfruta de todo lo que vive.
derrocha cariño, creatividad y entrega para todos. No le importa si son nativos o colonos, si son terrucos o son milicos, si son terroristas o son militares. A todos va a recibir en su casa. Las hermanas se van a asustar y dice, hermana, nos estás metiendo en un problema. Has atendido a los terroristas, también son hijos de Dios. Son nuestras ovejas negras, como decía Santa María Eufrasia. Después llegan los militares y también les da agüita de limón a los militares. Pero hermana, van a venir los terroristas. Ella no le importa. Ella es buena pastora, es madre para todos y a todos sirve. Y a todos sirve con alegría porque a todos ama. Como decíamos antes, conoce perfectamente el riesgo que corre. En uno de los senderos luminosos ha entrado varias veces, ella los ha visto, ha conversado con ellos. Hay una ocasión que la superiora la llamaron, estaba temblando de lo nerviosa y lo miedosa que estaba y le dijo, tranquila, tú quédate y yo voy. Ella fue, habló con ellos, conversó con ellos, los ha recibido en la casa varias veces. Bueno, ha sabido encontrarse cara a cara con ellos y es consciente del riesgo que corre. A una persona la dejaron herida, una mujer, y por supuesto estaba absolutamente prohibido atenderla, ni atender a nadie, ni a los muertos, ni nada. A Aguchita no le importó nada, cogió su maletín de enfermera y se fue a atender a esta señora. La atendió, bueno, después de ella ya aparecieron otros. No iba de valiente por la vida, era una mujer prudente, pero el amor es el que la empuja a hacer lo que tiene que hacer, lo que ella considera empujada por ese amor a Dios y amor a los demás que tiene que hacer. En esta situación, la comunidad con la provincial, con el Consejo Provincial, oran, reflexionan y qué tenemos que hacer. Y deciden quedarse en la comunidad. El buen pastor, si es preciso, da la vida por sus ovejas. Estas frases son de ella, que dice, las almas me esperan. Son tan ricas las voces de los que me piden salvación. Pueblos enteros me piden el auxilio de mis sacrificios, el aliento de mi oración o de mis consejos. Señor, que me están esperando y ya no quiero hacerme esperar. Ha llegado hasta mí el clamor de las gentes. Quiero gastarme por ti y sin ahorrarme por ti, sin ahorrar para mí. Es ese corazón ardiente que le empuja a la misión. Ese corazón que se ha llenado del amor de Dios y no puede estar quieto. Por eso el amor, la misericordia, va inmediatamente unido a la misión. El amor que no se transmite en la misión, en el servicio a los demás, simplemente es mentira o es inmaduro. Y este amor llegó al extremo. Dios le permitió a ella. La oportunidad se da el 27 de noviembre de 1990. Llega un grupo de terroristas, no nos interesa ahora lo que sucedió exactamente. Hay videos que están por ahí explicándolo, está el libro. Lo que nos interesa es este hilo conductor de su vida. Dios es quien mueve los hilos. No era ella la que estaba en la lista, pero Dios es quien mueve la historia. Me resulta muy curioso. Igual que Herodes, queriendo aplastar a Jesús, lo ensalzó porque dijo, ¿dónde está? Sendero Luminoso, queriendo aplastar a la iglesia, queriendo aplastar a Jesucristo, nos dijo, ¿dónde hay un ejemplo de mujer santa? Que fue Aguchita. Junto con otros 5 pobladores, pidiendo clemencia para ellos, pidiendo misericordia para ellos, entregará su vida por su rebaño, como la buena pastora que da la vida por sus ovejas, en medio de ellas, intentando salvarlas. Pasado el desconcierto y serenado un poco el terrible dolor por la muerte de esta, porque todo el mundo decía, pero ¿por qué a esta monjita, una anciana que solo ha venido a hacer el bien? La respuesta en la iglesia, en toda la iglesia peruana, fue unánime. Las 2 palabras más escuchadas y lo que apareció en su entierro y en las misas que hubo eran palmas de martirio y palmas de resurrección. En la lista había otros 5 moradores, simplemente los presentamos por saber quiénes compartieron el martirio con ella. Juan Pérez Escalante, de 58 años, agricultor y comerciante, acusado de formar ronderos en el campo. Efigenia Marín de Pérez, esposa de este, y atendía el centro de salud. Doña Jesús, no es Jesús, es Jesús, yo muchas veces me volvía loco con este nombre, pero bueno, hermana de Efigenia,
Las dos murieron juntas por la misma bala, abrazadas. Buscaban a su esposo. Como no estaba, dijeron, tú pagarás por ella. Y Luis Pérez Marín, hijo de Juan y de Ifigenia. 2 días después, Herbert, el hijo también de Juan y de Ifigenia, el que dijo a las madres, por favor, madres, váyanse, si no las van a matar a todas, por favor, váyanse. En nombre del pueblo les digo que se vayan. Y bueno, se retiraron. Y efectivamente, 2 días después, Sendero lo mató también a él, Herbert Pérez Marín. Y Pedro Pizarro, agricultor y artesano, lo mataron supuestamente por empadronar a los asánicas. La familia de Aguchita, una vez que murió su madre, salen de Coracona y se desparraman por el Perú y por buena parte del mundo. Tienen gente en Estados Unidos y en Europa. Escribían desde Washington y son palabras proféticas. Dios habla por medio de su pueblo porque todos hemos recibido el Espíritu Santo. Y esto es lo que estamos intentando entender ahora en esta época de sinodalidad que el Papa nos ha recordado. Dice, nosotros estamos convencidos que el holocausto de la vida de nuestra hermana Agustina será la semilla milagrosa que fructificará a lo largo y a lo ancho de nuestra patria, llenando de fe, amor, bienestar y paz los corazones y la vida de nuestros hermanos más necesitados y humildes, a quienes Aguchita dedicó toda su vida hasta el sacrificio final. Este es el sentido por el que se quiere la beatificación de Aguchita, para que se presente como un modelo de paz, de reconciliación, de misericordia para todo nuestro pueblo y nos anime a seguir siendo santos en las pequeñas cosas de cada día, como ella lo fue, en ese servicio humilde y sencillo de cada día, que no es ni más ni menos que el lavatorio de los pies de la última cena. Si yo siendo el Maestro y el Señor les he lavado los pies a ustedes, ustedes deben hacer lo mismo, los unos a los otros. El recuerdo de estas muertes, la de Cristo, la de María Agustina, la de todas las víctimas inocentes, nos compromete en el seguimiento y la fidelidad del buen pastor, quien despojándose de su vida, vino para que tuviéramos vida y vida en abundancia. Esto está tomado de la semblanza que hizo en el funeral la hermana Delia, que era la madre provincial en aquel momento, que falleció hace un par de añitos nada más. Y el 22 de mayo, el año 2021, que se celebra en el 2021, el año de San José. Aguchita era muy devota de San José. Te digo, repartía estampas de San José como cancha y le ha sacado un montón de milagros a San José. En los 150 años de la presencia de la Congregación del Buen Pastor en el Perú y el Bicentenario Patrio. Las fiestas, sabemos que nuestro Dios es el Dios de la historia y las fechas no son casualidad. En este contexto, el Papa Francisco aprueba el martirio de Aguchita. La pandemia hará que se retrase precisamente un año y el 7 de mayo, ya está puesta la fecha, en la Florida, en el parque donde Aguchita entregó la vida por su pueblo, se realizará, Dios mediante, la beatificación. Cuando se puso la fecha del 7 de mayo, se puso por las lluvias. Se buscó una época en la que ya las lluvias no van a malograrnos, esperemos la ceremonia o los caminos como nos está pasando ahora, que nos hemos quedado varios días incomunicados en la selva central. Y después, cuando ya se puso la fecha, nos dimos con la sorpresa de que era la víspera de ¿qué fiesta? Del Buen Pastor. Aquel que fue el esposo y el modelo de Aguchita, que dio la vida por sus ovejas. Esto es un poquito lo que les quería compartir y les invito a rezar todos juntos la oración que se hizo para todo este proceso de beatificación y ya saldrá dentro de poco la oración para la beatificación. Señor Jesús, buen pastor, tú nos has enseñado a ser misericordiosos como el Padre y concediste a la sierva de Dios, hoy beata, María Agustina Rivas López Aguchita, la gracia del pastoreo ejemplar al servicio de la Iglesia, en la caridad de los más necesitados y en el cuidado de la creación, expresado en la entrega de su vida. Te pido humildemente, para tu mayor gloria, me concedas, por intercesión de Aguchita, la gracia que cada uno desee. Amén. Que Dios los bendiga y sigamos adelante en este camino de servir a Dios sirviendo a los demás. A ver si sé salir de acá. Listo.